Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de tres lecciones. Hoy con un invitado que es un gran amigo que conocemos también desde hace algunos años y pues que ha aceptado muy generosamente esta invitación para estar con nosotros hoy. Y como siempre, con la socia líder de este proyecto, doña Cristi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Migue? Súper bien. Yo estaba pensando, y Juan, antes de presentarte, la sesión pasada estábamos hablando de nuestras clases de YouTube, entonces que le vamos a poner tarea a nuestra audiencia todos los días, todas las veces que hagamos estas lecciones. Son tres tareas para seguir con el tres. La primera tarea es suscribirse, la segunda tarea es poner me gusta y la tercera tarea es poner un comentario y decirnos qué quieren ver en el futuro. Entonces, ahí les dejo las tres tareas. Me parece muy bien. O sea, Cristi Muy bien. definitivamente es una tesa para recapitular. Bueno, y nuestro invitado de hoy es Juan David Giraldo. Hola, Juan. Hola Miguel y hola Cristi y hola a todos los que nos acompañan y a los que nos van a acompañar luego cuando lo oigan y lo vean. Exactamente. Pues Juan, muy agradecidos con vos de haber aceptado esta No sé, invitación. Muy chévere que estemos hoy aquí. Arrancamos un pelito más tarde. Tuvimos aquí un par de baches con la conexión, pero bueno, ya estamos al aire. Eh, a Juan, pues nos conocemos desde la época de estudiantes universitarios. Eh, un, eh, una referencia, digamos, como permanente de Juan es que ha sido un profesional que siempre ha estado metido en el mundo de entender el consumidor desde distintas perspectivas. Y bueno, ya él ahorita nos contará un poco pues como de su carrera profesional, pero siempre ha trabajado en una vaina que a mí me ha parecido fascinante, que es como ese mundo de uno identificar insights, identificar qué es lo que pasa por la mente del consumidor y al final del día pues entender cómo podemos hacer para vender un determinado producto o servicio. Entonces, nada, Juan, la primera parte del programa siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten, que nos cuenten un poquito de cada uno de ellos y que nos hablen de sus vidas. Así es que adelante. claro que sí, Miguel. Mil gracias por la introducción y nuevamente a ti y a Cristi y a la EIA por considerarme participar en esta reunión. Justamente estoy vecino de la EIA y si oyen ruido es porque está empezando a llover acá arriba en Las Palmas, que me lo esperaba. Pero bueno, espero que se siga escuchando bien. Eh, presentarse uno mismo, pues siempre es difícil, pues yo lo primero que digo siempre es que soy ser humano, soy hijo de Jorge y Ángela, papá de Matías, novio de Paola, soy amigo de mi barra, intento ser buen ciudadano o un mejor ciudadano, muy leal a mi propósito de vida y esa es la tercera lección que luego lo conversaremos. Como dijo Miguel, soy investigador de mercado. Investigar es como mi manera de estar en la vida, de hacer cosas, de hacer plata, de estudiar, de vivir, siempre investigar, investigar. Soy hoy compañero de camino de más de 200 colegas en Ipsos en Colombia y de 18.000 colegas de Ipsos en el mundo. Mm. Y hace poquito escuché a alguien esta palabra, que es ser media vida, que es como los gringos dicen midlife. Entonces yo creo que hoy yo soy un media vida que se cuestiona todos los días. ¿Qué más les cuento? No sé, tengo que contarles también como de mi trayectoria profesional, ¿cierto? Sí, Claro. contanos qué quiere decir Dale. ¿Desde qué eso de, estudiaste en la universidad? sí, Pero ¿sabes qué, Cristo? Entonces voy a empezar al revés. A mí me gusta llevar la Dale, contraria a veces, vivir a la contraria. Entonces yo voy a empezar desde hoy para atrás. Voy a dale. contarles entonces mi trayectoria
al revés. Mira, lo último que estaba haciendo, o sea, hoy en día tengo el privilegio de ser Chief Client Officer de Ipsos, pues desde hace un año. Así pues le sirvo hoy a mis colegas, a mis compañeros, a mis clientes, y me gusta mucho lo que encontré cuando volví a Ipsos, porque también ya había trabajado en el pasado, de que Ipsos dice que es un puente para mejorar la sociedad, las personas y los mercados, y eso a mí me mata, pues me parece una cosa buenísima como esencia. Yéndome para atrás, ¿por qué digo que volví a Ipsos en el 2021? Porque entre el 2018 y la pandemia hice mi segundo sabático. Había varias cosas en ese segundo sabático. Hacer un emprendimiento que no prosperó, pero del que aprendí mucho. Caminé y de hecho hace poquito volví a hacer otro pedazo. Muchos kilómetros del Camino de Santiago en el norte de España. Eso va a tener mucho que ver con lo que les voy a contar ahorita de las 3 vidas. En ese sabático viví y estudié en Madrid un programa de dirección de Big Data y Business Analytics en el IE, en el Instituto de Empresa. Entonces me tocó vivir esa primera etapa dura de la pandemia y el aislamiento en España. Y eso también pues fue como complicado vivirlo, pero pues fue un bonito aprendizaje. Ya la segunda parte y el aislamiento largo sí me tocó de regreso, porque pude devolverme pues en un vuelo humanitario, pero fue interesante pues vivir ese pedacito en Madrid. Antes de haber hecho ese sabático, entonces me sigo devolviendo. Trabajé entre el 2010 y el 2018 en Dunnhumby, que es una consultora británica de Big Data también, muy enfocada en retail y en consumo masivo. Ahí tuve la oportunidad de ser country manager en Colombia, en esa alianza que teníamos con Grupo Éxito, y posteriormente director de nuevos negocios en Latinoamérica, como tratando de abrirle mercados a Dunnhumby. Entonces, por eso estuve pues como esos 8 años larguitos, muy bacana esa experiencia con los británicos. Antes de Dunnhumby, ¿qué hice? Por 15 años trabajé con el que yo llamo el maestro de maestros, que es Napoleón Franco. Ahí fue donde conocí a Miguel y a muchas personas, en ese momento, pues, a muchos colegas, amigos, compañeros de la escuela de ingeniería en Napoleón Franco, que tenía esa compañía que hacía las encuestas electorales, pero que luego Ipsos la compró en el 2005. Ipsos es una multinacional francesa, es a donde estoy hoy otra vez. Cuando yo estaba en Napoleón Franco, algo importante que también me marcó bastante en mi vida fue el primer sabático, que fue por 20 meses, que me fui a estudiar a Estados Unidos con mi esposa en ese momento, Mariana, compañera ustedes la conocen, de la Escuela de Ingeniería, una gran mujer. Me fui a estudiar una maestría de estudios latinoamericanos en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Esa maestría es enfocada en historia, en estudios sociales, en antropología, en literatura incluso, como muy distinto del mundo de negocios, pero que fue también como un buen complemento. Que puedo contar también como de esa trayectoria, que también me parece importante, pues porque no solamente es como lo profesional en la vida que uno tiene que tener en cuenta, es como irse y volver varias veces a Medellín, vivir varias veces en Bogotá, algunas veces por meses, otras veces por años, pues vivir 2 veces en Estados Unidos, vivir algunos meses en Buenos Aires, como que esas idas y vueltas, además pues de que algunas eran profesionales, otras de estudio, pero también otras eran de vida, me definen pues como si uno siempre, como si uno fuera siempre de otro lado. También me han formado como un paisa que es muy orgulloso de nuestra región, de lo que han hecho muchas personas acá, pero que también al mismo tiempo es como consciente y autocrítico. Creo que fue Héctor Rincón, el que era el director del periódico La Hoja, que uno puede ser un buen antioqueño, pero el antioqueño con un guión en la mitad, como
como antioqueño, como de volverse consciente de que tampoco tenemos todo en las manos y que tenemos muchas cosas. Tengo muy buenos amigos y eso también lo quiero insistir en la EIA, porque les decía, mi ex esposa es graduada con Miguel de la primera promoción de ingeniería administrativa, entonces me crié en la vida social y también de estudiante con algunos de ustedes. De hecho, también fui profesor hace mucho, hace como 20 años en un diplomado de la EIA. Eso también Miguel lo mencionó como implícito en ser curioso investigador. He sido como profesor de investigación y me ha gustado mucho estar cerca de las universidades. Mi carrera es administrador de negocios de AFIT, especialista en mercadeo internacional de AFIT también. Entonces tengo como esa mezcla ecléctica de administración, de mercadeo, pero también de humanidades y de ciencia de datos. Tengo ese componente pues como académico, medio introvertido, medio callado, tanto en la universidad como en el colegio, pero pues también como el gusto pues por en su momento liderar el club de mercadeo en EAFIT, de hacer congresos, de ser el que hace el anuario, de escribir en el periódico, que eso creo que se conecta mucho pues con el oficio de hoy de ser investigador. Y Oíme, lo Juan, último que quería contar, perdón Miguel, ¿qué? dale, termina entonces y te Bueno, lo pregunto. último que quería contar que me conecta con la ingeniería es que soy un hijo muy orgulloso de un ingeniero civil. Mi papá es ingeniero de la Escuela de Minas. Era muy especialista en puentes grandes. Yo nunca quise ser ingeniero, pero sí me acuerdo mucho que me llevaba en paseos de carretera pues a las obras, porque era de esos ingenieros que aunque era el gerente de su compañía de construcción civil, que hoy todavía existe, que se llama Hisaico, a él le gustaba era ir a las carreteras y a los puentes y hacer eso, pues no le gustaba tanto la parte administrativa, sino la pura parte de ingeniería. Entonces con él aprendí geografía de Antioquia, del eje cafetero, de la costa, Ah, y qué de hecho chévere. en algunas vacaciones trabajé de mensajero y de secretario allá, pero pues lo que me parecía más bacano era ir a la carretera con él, pues porque además era dormir El en esos campamento. campamentos de los trabajadores, que como experiencia de vida también fue bonita. Y Súper bueno, y chévere. ni hablar de mi mamá, pues que es una mujer muy amorosa, profundamente cariñosa, protectora, muy dedicada pues a su familia y amigos. Entonces, me estoy volviendo a la esencia, como cuando era niño. Entonces, por eso es que me gustó verlo al revés. Bacano. Y me parece muy chévere que hayas vuelto así como a la esencia, porque al final cuando uno ve como el tema sombrilla de tus tres lecciones, que tiene que ver con las tres vidas, pues tiene que estar muy conectado con la esencia, ¿no? Así es. Sí, suena muy filosófico hablar de vida, pues cuando estas tres lecciones son como muy desde el enfoque profesional, la experiencia pues y la trayectoria de hacer una carrera, pero al final pues es que el trabajo es la vida también. eh, y, y a mí me gusta verlo así, como que no se puede desconectar. Cuando uno oye hablar del balance vida-trabajo, eh, a mí no me gusta separarlo. No porque uno tenga que ser obsesivo con el trabajo, ni más faltaba, justamente de eso también hablaremos, sino como que la vida y el trabajo, si uno los escoge bien, cómo vivirlos ambos, eh, es bello que estén conectados y que uno aprenda de lo uno para llevar a lo otro. Juan, yo te iba a hacer una pregunta ahorita relacionada con tu llegada a Napoleón Franco, porque, pues como para mencionar como un poquito de contexto y me corregí si yo tengo una memoria Sí, equivocada, pero vos llegaste a Napoleón Franco inicialmente como practicante, ¿cierto? sí, sí, señor. Y hiciste la práctica en Bogotá. Sí. Bueno,
Entonces resulta pues que hoy en día para un estudiante universitario irse a hacer la práctica a Bogotá, a Leticia o a Shanghai, pues no suena como tan raro, pero en la época en la que nosotros estábamos en la universidad, eso sí era muy raro, pues como que uno decidiera irse a hacer la práctica por fuera de la ciudad, más los paisas que hemos sido pues, siempre tan arraigados. Entonces, Sí. lo que te quería preguntar fue, ¿cómo fue ese proceso de llegar a hacer la práctica ya? Vos dijiste en tu proceso de formación, oiga, a mí como que me gusta la línea de investigación de mercados y quisiera hacer la práctica en esto a ver si sí o si no, o hubo algún elemento medio fortuito que la vida te puso en el camino y que terminaste enamorándote de esto. Eh, Mira, me estoy acordando cómo fue y creo que la palabra precisa la que acabaste de decir fue un elemento medio fortuito. A mí me fue bien en ese curso, en esa clase pues, de investigación de mercados y me la llevaba bien con la profesora. Y ella me dijo, mira, en Napoleón Franco y compañía hace varios años siempre tuvieron practicantes de AFIT y hace rato no, ya no les volvió a gustar, ya están como solamente teniendo gente del CESA o de los Andes en Bogotá. Pero hace poquito yo hablé no fue con Napoleón, sino con otra persona de allá y le propuse que por qué no volvían a llevar a los estudiantes de AFIT y se me ocurrió que fueras vos, entonces le dije, Bogotá, qué pereza Bogotá, lo que estabas Sí, diciendo, obviamente. uno es muy arraigado a Medellín y no, como hay para Bogotá, no. De pura arepa, pues así de pura suerte, yo soy muy hincha de fútbol, muy fan del fútbol y justamente con mi papá y sus hermanos y mis tíos nos gustaba mucho ir al estadio. Y además, en ese momento había como estaba Nacional, pues en el octogonal, cuando los campeonatos duraban un año, y, de, y sí, fuimos a ver Nacional Santa Fe en Bogotá o Nacional Millonarios en Bogotá. Pero porque uno también era muy difícil ir a Bogotá, o sea, pues tenía que estar uno paseando pues sobre alguna cosa pues como para ocurrirse de ir a Bogotá, pero justamente fui a ver un partido de Nacional en Bogotá y yo le dije a ella, ve, yo voy a estar este fin de semana en Bogotá, me voy a quedar un día más para ir a hablar de la empresa que me dijiste, porque yo en la vida había oído hablar de Napoleón Franco, para ir a conocer a ver qué es, porque yo también estaba pues en ese momento como pues ya buscando práctica. Ujú. Entonces fui, conversé con alguien y me pareció como interesante, como llamativo. Entonces, si no hubiera ido a ese partido de fútbol, probablemente no hubiera encontrado este camino de la investigación. Pues porque a mí me gustaba la investigación, pero pues porque me gustaba más mercadeo y me gustaba más negocios. Pero entonces, bueno, conversé, me pareció como interesante y entonces ya después sí me entrevistaron otra persona por teléfono y después otra por teléfono. ¿Y cuál era otra razón por la que no me fui para Bogotá? Pero esto va a sonar pues muy charro uno contarlo y era porque yo tenía novia en Medellín. Entonces, no era Mariana, era otra. Ajá. Tenía novia en Medellín y dije, no, madre, ¿yo dónde me vaya para Bogotá? De pronto me complica el noviazgo y efectivamente se me complicó. Terminé. Pero fue un hit, una maravilla irme para Bogotá. O sea, inclusive más que haber hecho la práctica en Napoleón Franco y compañía, es haberme ido de Medellín. Fui el primero de mis amigos en ese momento, eso es año 92, para que calculen la edad. El primero de mis amigos, pero de muchos amigos, de la universidad, del colegio, que se iba a Medellín. Sí, es que Entonces eso lo que era vos dices es rarísimo. cierto. Y es que eso en esa Hoy es época muy era normal. muy raro. Uno Hoy es no muy normal, necesitaba pero en esa irse de época era muy aquí. raro. Exacto. En Bueno, esa y época era muy entonces, raro, era difícil. Me tocó el apagón que hubo en el 92, entonces uy, también sí, ¿verdad? eh, era coger bus en Bogotá, que eso es en la porra todo es lejos. No era nada Bueno, fácil, era de corbata, uy, eso sí que le daría duro a esas nuevas generaciones. Definitivamente. era todos los días de Bueno, corbata, hasta los entonces, viernes. Wanda, yo creo que con eso que nos cuentas y ya que dijiste que te calculáramos la edad, pues ¿por qué no hablamos de la primera lección? Vale, de una. La primera lección yo la llamé La vida de los 100 años
y es la favorita y se conecta mucho con las dos siguientes. La vida de los 100 años tiene que ver con eso que yo les dije ahorita de soy un media vida, un midlifer. Me lo empecé a cuestionar desde hace 10 años, oiga, ¿qué voy a hacer yo en la siguiente mitad de la vida? Uno ya está como valora o no, ¿será que se valora o no la experiencia, la mente avanzada? ¿Qué quiero hacer? Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Eso era cuando yo era el country manager de Don Humby. Pero entonces, para contar esto de la vida de los 100 años, me va a volver mucho más para atrás y me va a volver a Napoleón. Una vez Napoleón, en una de esas conversadas, en esa época también, inclusive les voy a contar, si alguien se vio la serie de Mad Men, la de los de agencia de publicidad, se parecía mucho. Era que uno se quedaba trabajando hasta la medianoche, que eso también ya no pasa tanto, y a veces hasta pasaba uno derecho. Entonces, en una de esas trabajadas hasta tarde, con muchas que me tocaron con Napoleón, pues uno terminaba era conversando de la vida y otras cosas, y en una de esas conversadas filosóficas, él me dijo una vez como uno tiene que vivir en espiral. Yo no le entendí muy bien, pero después yo me leí un libro que se lo recomiendo, una novela de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, que es una novela sobre Buda. Y en esa novela también mencionan, pues puede que me lo esté inventando, pero a mí me quedó como ese mensaje de esa novela, también la metáfora de la espiral, y se explica algo así como que cuando uno dice que uno crece en espiral, efectivamente es como que uno siente que se está devolviendo, pero para luego subir más. Y entonces cuando yo leí esa novela, seguramente conversé otra vez con Napoleón y me dijo, sí, es que es mejor crecer en espiral que crecer como palma y caer como coco, porque entonces uno crece como disparado y así muy rápido, pero también puede caer como coco. Dice que espiral es como un crecimiento mucho más sostenido, más sostenible y eso. Entonces, esa fue como una primera metáfora, señal. Cuando yo arranqué mi sabático, ahorita en el 2018, estaba tomándome un café con David Escobar, el director de Confama, y él me dio un regalo muy bonito ese día, porque entonces yo le estaba contando como este sabático yo me quiero desconectar, quiero viajar, quiero estudiar, quiero hacer como un alto en el camino, etcétera, etcétera. Entonces él me dio un libro que creo que él se estaba leyendo, muy bacano, que se llama The 100-Year Life. Y es un libro escrito por dos profesores ingleses del Reino Unido. No sé si son un hombre y una mujer, uno de ellos dos es psicólogo y el otro es una persona de negocios. Y ellos tienen un curso, que supongo que es de educación continua o de posgrado, que se llama The 100-Year Life, la vida de los 100 años. Y el curso lo que le plantea a los estudiantes, lo que les reta, es algo así como, ¿usted se va a jubilar de cuántos años? Tanto. Ok. ¿Qué quiere hacer después de jubilarse? Quiero viajar o seguir trabajando o quiero hacer esto, etcétera, etcétera. Listo. Entonces le dice a la gente, ¿usted sabe cuánto es la esperanza de vida de las personas en Inglaterra? Tanto. Ok, entonces usted va a vivir después de jubilarse tantos años. Y le ponen a los estudiantes a hacer la cuenta financiera con la edad que tienen hoy, cuánto tienen que trabajar, cuánto tienen que ahorrar para poder vivir la vida que posiblemente van a vivir. Entonces, al final, el reto que pone ese libro, a partir de ese curso y de muchas conversaciones, es la esperanza de vida. Y, por ejemplo, hablemos de Colombia. En los últimos 50 años, la esperanza de vida al nacer pasó en Colombia de 62 años a 78 años. O sea, las personas que están naciendo hoy en el 2022 se espera que vivan hasta los 78 años. Y eso hay matices, porque entonces hay gente que la que vive bien, la que se cuida, que va a vivir más de 78 años, hasta los 90 o hasta los 95 o hasta los 100. Y con los avances de la medicina, pues cada vez va a ser mayor en los próximos 50 años. Entonces, ese libro, La metáfora de la espiral,
me puse a pensar, jue madre, es muy probable que, yo no sé si yo voy a vivir 100 años, pero probablemente voy a vivir muchos años. ¿Qué tengo que hacer para prepararme para vivir esa vida de 100 años? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa se puede cuestionar uno? Esa vida de subir como palma, de que uno dice, estudio, trabajo y me pensiono. Y que es lo normal, pues como, y además como vieron casi todos los papás de uno, ¿cierto? Ujú. Como, pues, madre, eso ya no va a ser tan así, ya no va a ser tan fácil. Y acá podemos meter temas como los de la bomba pensional que se nos viene, Ujú. por el envejecimiento, por la informalidad, por cómo es el sistema, etcétera, nos puede poner en riesgo, sobre todo pues a los países como Colombia. Hablemos del futuro del trabajo, o sea, como la digitalización, la inteligencia artificial, las nuevas capacidades que uno tiene que desarrollar, como con lo que yo sé, con lo que yo estudié, yo puedo trabajar otros 20 años, otros 30 años, en fin, yo me empecé a hacer como todas esas preguntas en el sabático. Y entonces como cuál es un mensaje interesante o un punto de vista interesante sobre esta vida de los 100 años, es como mejor que vivir en esas tres fases de estudié y ya no estudio más, trabajé y trabajo hasta la edad de pensionarme y después de ahí me pensiono y ya vivo como que será que con lo que yo voy a, a saber hacer en los siguientes años voy a tener trabajo hasta que me pensione. ¿Será que con lo que trabaje hasta que me pensione me va a alcanzar para vivir 20, 30 años con buena salud, con buena mente y disfrutar todo lo que quiero disfrutar? Entonces ahí fue cuando yo empecé como a devolverme si yo sí he vivido las experiencias vitales que en la mitad de la vida que ya llevé para la siguiente mitad de la vida o me faltan experiencias vitales, como hacer como esa evaluación. Entonces cuando hablo de experiencias vitales, porfa me interrumpen si estoy hablando muy rápido o No, dale. si quieren profundizar, es como por ejemplo, o sea, experiencias vitales, obviamente, es como tener en cuenta cómo se crió uno, valorar la forma en la que la familia y los amigos también le enseñan a uno cosas, porque uno aprende cosas no solamente en el colegio o en la universidad. Obviamente está el estudio formal del colegio y de la universidad. Está todas esas oportunidades que uno se dio cuando era joven y que hoy sí que se están dando los jóvenes de explorar, de decir, de pronto no estudio, pues de pronto no estudio en una universidad, sino que hago cursos. Ujú. O más allá de la universidad, hago cursos extras. Por ejemplo, la gente que estudia ingeniería, pero que también se mete a estudiar cocina, o maquillaje, o peinados, en fin, o arte. Está obviamente como el colegio, la universidad de la vida, de la calle. Hablando de eso hace poquito, leí en una novela a un personaje diciéndole a otro como a ti te sobra mundo, pero te falta calle. Bacano. Y yo pensé en mí, hijo de madre, a mí me faltó calle también, porque uno vivía como en una forma muy protegida. eh, entonces como a esta altura de la vida eh, estudio más calle y salgo más a la calle. Está obviamente el aprendizaje continuo, las prácticas de la universidad, que ahorita lo estábamos hablando, el primer trabajo formal, eso es una experiencia vital, fundamental, las opciones de autoempleo, invertir, pues como arriesgarse a invertir plata, esas vacas que uno hace con los amigos para hacer inversiones, esas Wanda, natilleras. pero una pregunta. ¿Cómo definirías entonces una experiencia vital? Es la primera pregunta y la segunda, las experiencias vitales con lo que te estoy oyendo casi que dependen entonces de cada uno. Sí, o sea, uno tiene que apuntarle a eso, o sea, como que nadie va a definirle cuál es o sea, uno no puede esperar que los papás, por ejemplo, sean los que le digan cuáles son las experiencias vitales, pues claro, hay gente que tiene el privilegio de que el papá le diga, quiero que hagas un intercambio cuando salgas del colegio.
y te vas X meses a estudiar inglés o otro idioma o francés, en fin. Pero eso es es una porción muy chiquita de la gente que tenga esa posibilidad de que los papás le marquen la ruta de las experiencias vitales. Entonces lo que tú dices es que uno las defina, sí. Entonces, ¿qué es una experiencia vital? Todos estos ejemplos que te estoy poniendo. O sea, como, por un lado, valorar lo que uno recibe de su familia, de sus amigos, que es la oportunidad de estudiar en un colegio, una universidad, si tienes oportunidad, pero también ver que no solamente como esa ruta predeterminada, tradicional, convencional, es la experiencia vital, sino cómo uno más se las puede buscar y valorar cada momento, los cursos que uno hace, la oportunidad que hoy tienen los jóvenes que yo no la tuve, de cursos online, que son gratis además, muchos. Eso forma. Los primeros empleos, los autoemprendimientos, el aprender cosas que no dan plata, pero que sí den placer. ¿Qué más son experiencias vitales? Muy obvias: casarse, tener hijos, tener pareja o no casarse, también ser soltero, vivir solo. Por ejemplo, esa es una experiencia vital que en mi época casi nadie tenía la opción de irse de la casa a vivir solo. Ujú. Entonces, con Y eso que ahora, dices, yo creo que volvemos a que la experiencia vital no es la misma para todo el mundo, ¿cierto? Cada no, uno exacto, define según lo que quiere vivir, cuáles son sus experiencias vitales. claro, exacto. Este checklist que yo me invento es como, no es que uno tenga que hacer todo eso. Y hay muchas más cosas, por ejemplo, hacer sabáticos, viajar, ojalá vivir en otra ciudad, como yo tuve esa buena oportunidad, que uno se atreva a vivir en otra ciudad, hacer emprendimientos, eh, hacer trabajo voluntario. Eso me Ujú, parece una cosa que yo no he hecho y que debería hacer, ujú, como dar horas de uno, conocimiento de uno. Por ejemplo, ser mentor puede ser una experiencia vital. Ujú. Eh, bueno, y obviamente pues ya en su momento una experiencia vital será pensionarse, retirarse, jubilarse. ujú. Entonces, al final Entonces, lo que te entiendo es que la conexión de esas experiencias vitales con la vida de los 100 años es que esas, como ese checklist de cada uno de sus experiencias vitales, cómo llena uno los 100 años. exacto, porque mira que la idea es como que todas estas cosas, y ahorita la voy a conectar con algo que sí me acuerdo que leí de ese libro, que se llaman como los activos personales. Esas experiencias vitales son las que uno va echando como en la mochila de ese camino de los 100 años. O sea, como que es pensar que no solo el trabajo y no solamente la profesión son las que le van a dar a uno lo que necesita para después de pensionarse y vivir otros 20 o 30 o 40 años, sino que todo en la vida, el estudio, la familia, la pareja, los amigos, los viajes, las lecturas, los cursos, pero por supuesto también todos los empleos que tuvo o todos los emprendimientos que tuvo o todas las inversiones que hizo o no hizo, son esas experiencias que le van a ayudar a crear y a crecer los activos. Entonces, si quieren, hablo ya de esos activos para tratar Sí. de aterrizar más el tema de cómo vivir una buena vida de 100 años, que es como esa primera lección, o por lo menos lo que yo intento hacer como meta. No es que la esté viviendo bien, pero por lo menos como que deliberadamente lo intento. Entonces, una cosa que me acuerdo que decía ese libro, el que les digo de la vida de los 100 años, es que uno tiene que cuidar, pues como procurar construir esos activos personales, que son tangibles e intangibles, y no solamente pues de plata, no solamente financieros. Entonces, hay uno primero obvio que es lo financiero, súper obvio, y es obviamente tenga ingresos, tenga un salario, cuídelo, aproveche los beneficios que le dan, o sea, como la más normal del mundo de uno para pensar en vivir hoy y vivir muchos años. Eh, Obviamente tiene que ver con el ahorro y con la pensión, tiene que ver con los seguros, tiene que ver con ojalá tener el chance de invertir en vivienda,
Pero, por ejemplo, me acuerdo de uno que es más allá de lo que sea financiero, es como las personas que lo pueden apoyar a uno financieramente. Entonces, eso suena muy obvio, pero a veces no se le olvida. Está, por supuesto, la familia más cercana, pero también es como los amigos o las instituciones que lo pueden apoyar financieramente. Entonces, ese es como un grupo de activos, pero hay otros 3 activos que de pronto uno no los ve como activos, pero que es bueno, interesante, verlos como activos, y porque ¿qué es lo que hace uno con un activo? Cristian, Miguel. Un activo, es decir, puedes escoger o sacarle provecho o engordarlo o pues Exacto. irlo sí, creciendo, pues es tal vez Es algo que uno tiene para sacarle provecho, para crecerlo, para engordarlo, para cuidarlo. Entonces uno dice, listo, uno siempre piensa mucho en los activos financieros, plata, propiedades, ahorros, etcétera. Pero entonces hay como otros 3 activos que uno, a los cuales uno tiene como que planearles bien. Entonces los activos productivos, que suena conectado con lo financiero, pero son distintos. Entonces los activos productivos es educarse, ¿cierto? Aprender, con todo el aprendizaje, las habilidades, los conocimientos, la reputación profesional. O sea, eso es un activo, la marca personal, ¿cierto? La red profesional, o sea, tener gente a la que uno le pueda pedir puesto, trabajo, o a la que uno le pueda decir, conectame con conectame porque tengo un negocio para poder ofrecer mis productos. Entonces, esos son los activos productivos, entonces también suena muy conectado con lo que yo logro de una universidad, por ejemplo, de la escuela de ingeniería, educación, aprendizaje, habilidades, capacidades, conocimiento, y empiezo a construir mi reputación profesional y empiezo a construir mi red profesional. O sea, casi siempre la universidad es como el punto de partida para uno construir la red profesional, la que le va a ayudar en los siguientes años de la vida. Entonces, tenemos activos financieros, activos productivos. Hay un tercer grupo de activos que son los vitales. Y uno muy requete obvio, pero para mí, por ejemplo, no era tan obvio. La salud. O sea, como que uno da por descontado porque uno no se enfermó o no se había enfermado hasta los 40 o hasta los 45 años, pero uno después de los 40 se empieza a enfermar. Pues ya empiezan a tomar omeprazol. Y ya la garantía está vencida, hermano. Sí. Ya no hay nada que hacer. Ya el vino le cae mal, el guaro le cae mal. Total. Entonces ya uno empieza a decir, pucha, la salud es algo que uno tiene que cuidar porque entonces uno tiene un puestazo y se enfermó y hasta ahí le llegó el puestazo. Ese balance vida-trabajo, yo a los 40 me cuestioné mucho que yo trabajaba mucho. De madre, que uno trabajaba 12 horas al día y todos los días. Y entonces uno ya, pues ya no tenía como esa vida personal, ese equilibrio para estar con mi hijo, para estar con mis amigos. Entonces, ese es como un activo vital, como el no trabajar tanto, cuidar la salud. Y nuevamente hablando hemos hablado como de personas en los activos financieros, que es esa red de apoyo financiero. Hemos hablado de personas en los activos productivos, que es esa red profesional. Y también hablemos de personas en los activos vitales, que son esas relaciones o esas personas que lo regeneran a uno. Que casi siempre son los hijos, que uno dice, eso lo revitaliza uno. Pero si uno no tiene hijos, la pareja, los amigos, la barra de amigos, la gente con la que uno dice, me desconecto del trabajo, me desconecto de los problemas, paso bueno, disfruto, me cuidan, los cuido, me ayudan, los ayudo, van a estar conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, eso es como también bacano tenerlo en cuenta en los activos vitales. O sea, cuidar a esas personas regenerativas. Súper. Y el cuarto y finalmente, activo.
Y finalmente los transformadores, que es como muy del autoconocimiento, muy de cuidarse a uno mismo, de saber hasta dónde son los límites de uno. Y ahí también entran personas que, que son como esa red diversa más allá de la barra de uno y de la familia de uno. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho, e incluyo ahí a Cristi y recientemente a Miguel, me sirvió muchísimo en el sabático y me lo propuse, conversar con gente con la que yo nunca hablaba o con la que hace rato no hablaba. Y esa gente me conectaba con gente para tomarme un café, como ve, ¿por qué no hablas con fulanito y tal? Claro, porque yo estaba como en ese momento, en un momento como de transformación personal, decir, bueno, ¿qué voy a hacer en los siguientes años? Entonces, como empezar a hablar con gente con la que uno no habla todos los días, con la que no hablaba hace años, o con De gente que uno acuerdo no cuando conoce. conversamos. Exacto, entonces como yo hace años no hablaba con Cristi, entonces le contame qué fue lo que hiciste en Stanford y qué estás haciendo y cuál es el emprendimiento y cuál es la empresa con la que vas a trabajar, porque eso como que le da a uno ideas, lo inspira a uno. Y entonces literal me puse a hacer la lista entre el 2018, en el 2019 y el 2020 y hablé con 158 personas en un año. Eh, y yo creo que por ahí la mitad, un poquito más de la mitad, yo no las conocía, pero me la refirió a alguien de los que sí conocía, Bacano. como porque no hablas con tal persona. Entonces, ¿qué es eso bueno? Como gente muy distinta a uno, gente con la que uno no está acostumbrado a hablar, y eso entonces como que le refuerza a uno ese ultra aprendizaje, esa manera pues de ver las cosas distintas. Entonces, ya como para terminar, como este tema de la vida de los 100 años, es como las cosas claves, esas experiencias vitales, eh, tenerlas, vivirlas, apreciarlas, agradecerlas, pero sobre todo como para crear y cultivar esos 4 tipos de activos y pensar que en esos 4 tipos de activos, las personas que están cerca de uno, un poquito más lejos que uno, o las que uno no conoce, pueden ser muy importantes para transformar, para lo vital, para lo financiero y para lo profesional. Entonces, eso me parece clave y se los dice una persona que es introvertida. O sea, yo por personalidad no soy el más sociable, no soy el más amiguero, pero hasta eso mismo pues como que me sirve para aprender y para crecer. Una segunda cosa donde yo podría también reiterar esa bendición pues, de pensarlo de la vida de los 100 años y de cómo escoger vivirla y lo que uno puede hacer desde hoy, es como, y yo creo que se lo he oído a algunos de los invitados que ustedes han tenido, algo parecido, y es como un modelo mental o como un modelo de negocio personal. O sea, uno tiende a pensar en los modelos de negocio como siempre en las empresas, en cómo funciona una empresa y cómo un emprendimiento y un nuevo negocio y una startup y eso. Pero yo creo que el esquema de modelo de negocio también aplica para uno. Ujú. Claro. O sea, que uno mismo piense cómo yo hago negocios, cómo yo consigo ingresos, pero también cómo sirvo a los demás, cómo le ayudo a los demás, porque al final pues esas dos cosas están muy, muy atadas. Entonces, para mí fue importante y eso se conecta con los 4 activos como crear mi propio modelo de negocio personal, de cómo yo voy a guiar los servicios, las capacidades que yo le doy a las personas, a las empresas en las que trabajo, Ujú. a mis clientes, a través de las empresas en las que trabajo, pero también ese mismo modelo de negocio me sirve para identificar qué tengo que aprender, qué me falta aprender. Juanda, y me imagino que en ese diseño de ese modelo de negocio, la segunda lección tiene mucho que ver. Claro. Entonces, voy a hablar de que una de las maneras en las que yo quiero servir, ayudar, vivir, es como tener una vida simple en la que uno pueda
desprenderse de cosas en las que uno piense que la felicidad no solamente sea lo material, sino sobre todo lo que soy, dónde estoy, con quién estoy y cómo hago lo que hago. Entonces, hay otra cosa, voy a hablar de otros libros, o sea, como yo les conté, yo soy como muy académico y muy lector y eso. Hay otro libro que me parece, que además se convirtió casi como en un movimiento, no digo que en una secta, pero sobre todo en Estados Unidos, uno oye hablar mucho de eso, que se llama Getting Things Done, de David Lo Allen, creo que se conozco. llama el autor. Sí. Y es un libro sobre, o yo lo defino así como el arte de la productividad con calma. Ese es uno. Hay otro libro también que se lo recomiendo que se llama One Thing, The One Thing. Entonces cuando uno piensa en esos dos libros, o lo que yo aprendí de esos dos libros y lo que trato de aplicar en esto de cómo hago las cosas que hago en mi modelo de negocio con la vida simple, y es hacer que las cosas pasen, sin sufrir, sin tiempo extra, creando valor para mí y para todas las personas pues que me interesan y que son pues como a las que yo sirvo, a las que yo acompaño. Entonces, es un libro que es, por un lado, como muy enfocado a la acción, o por un concepto, perdón, como de ser muy enfocado a la acción, de aprender a priorizar. Ese mensaje también ustedes lo han reiterado en varias conversaciones, de escoger las batallas, de saber cuál es ese Pareto de alto impacto, esas pocas cosas de alto impacto que uno sí puede enfocarse y que si se enfoca logra el mayor resultado. O sea, el 20% de las cosas que uno hace, que logren el 80 o al menos el 60% del impacto, de los ingresos, de los negocios, de la plata. Pero a partir, repito, de esa manera de saber vivir con menos. Y eso significa hacer menos cosas, no creer que uno sabe de todo y que puede hacer de todo y que uno tiene que ser consultado para todo y que uno tiene que meterse en todo. Y ahí hablo pues mucho como ya de lo que yo intento hacer en el trabajo. Aprender a delegar, aprender a renunciar. Esa ustedes también la han contado cuando hablan de estrategia, ¿cierto, Cristi y Miguel? Sí, 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 hacer total. renuncias. Finalmente, La renuncia strategy es clave. choice, y es tan importante lo que escojo hacer y sobre todo lo que escojo no hacer y en dónde no Eso es meterme, más importante. ¿sí? Que descartar, que delegar, que planificar, ponerse uno citas con uno mismo. Entonces, por ejemplo, para hablar de cosas muy prácticas, uno no tiende a pensar que, o uno tiende a poner en el calendario reuniones cuando son con otras personas. Pero qué tal, y yo lo hago mucho, si uno pone en el calendario reuniones conmigo mismo, para que además nadie me las bloquee y yo respete esas horas conmigo para hacer las cosas que son importantes para mí, para yo poder terminar las cosas que tengo que terminar. Porque al final, si uno no hace eso, la gente ve que uno está libre en ese horario y le ponen reunión. Total, Y ahí es donde uno total. empieza a trabajar 10 horas, 12 horas, 13 horas, Así es. 14 Wanda, horas. una pregunta con ese tema de la vida simple. Hay algo que hemos hablado también con algunos de los invitados alrededor del poder de lo simple, ¿cierto? Y cómo de verdad ser capaz de simplificar las cosas complejas es supremamente poderoso, sobre todo a la hora de comunicar y transmitir mensajes y liderar, ¿cierto? Pero también que ese proceso de volverlo complejo simple es súper complicado y súper demorado, ¿cierto? Es más fácil transmitir un mensaje, es más difícil y más demorado volver un mensaje simple que extenderse todo lo que uno pueda, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona eso con el tema de la vida simple? Si es que se relaciona. Sí, sabes que en esta idea de la vida simple hay también un concepto
que es el de... Hay varias cosas, voy a conectar varias cosas, pues ya que me hiciste la pregunta. Uno es el del pensamiento de diseño, Ujú, que incluye algo importante que es la estética, ujú. el arte, el color, la simetría. O sea, eso suena pues como muy artístico y muy conceptual, y uno como lo lleva eso a los negocios, y es ojalá que cada vez más las universidades, y si no uno por su propia cuenta, entienda cómo usar el design thinking y el hacer cosas con estética, porque finalmente la estética simplifica. Es un orden, es una estructura, es simetría, es color, y eso se conecta mucho con comunicar y con escribir con lógica y con estructura. Porque pienso en estética no solamente pues como en términos de pintura o de dibujo o de diseño visual, sino también en cómo uno escribe. Un segundo concepto que yo diría del poder de lo simple y de cómo tratar de comunicar de forma más concreta es, eh, y que también es otra capacidad que uno ojalá se pueda desarrollar más en eso, que es como el storytelling, el cómo contar una historia que sea memorable, que deje enseñanzas, que deje moralejas o mensajes o llamados a la acción. Entonces también esa sería creo que una capacidad interesante. Bueno, también conectado con la estética, Cristi Mig, está como el tema muy de, de la música. Yo no sé de música, pero sé lo que hay detrás de la música, como cuando uno piensa en lo que hace un director de orquesta, de tratar de poner todo junto en armonía para que no suene todo muy, muy raro, conectar piezas. Y eso, por ejemplo, es algo que me ha enseñado mucho eh, la investigación de mercados. Cuando uno ve tantos datos, tratar pues de hacer como esa fertilización cruzada, como de conectar cosas. Eh, Hay un desafío muy grande para los países latinos y cuando uno los compara, y yo creo que tú te diste cuenta al ser estudiante de universidades en Estados Unidos, cuando uno compara la cantidad de palabras que uno usa en inglés con la cantidad de palabras que uno usa en español para contar lo mismo, es dramática la diferencia. Total, yo tenía una profesora de comunicaciones en Minneapolis que nos decía que los latinos éramos muy flowery, que porque usábamos Porque demasiados ponemos muchos adjetivos. adjetivos. Exacto, o sea, le ponemos a un sustantivo 3 adjetivos. Total. Y, y además no usamos como los americanos, como los anglosajones, como voz activa. Entonces todo es como en infinitivo y en iría, desearía, y es como ser mucho más. Entonces, una manera práctica, pensando que algunos seguramente los que nos oyen son estudiantes, de aprender mucho el poder de lo simple es estudiar en inglés, leer en Es verdad. inglés, y uno aprende a contar cosas igual de contundentes o mucho más contundentes en menos palabras y con una estructura mucho más orientada a la acción, además. Entonces, para resumir, es como el pensamiento de diseño, el aprender a contar la historia y esto último que estamos hablando de cómo usar eh, el lenguaje y, por ejemplo, en este caso, como el aprender el uso del inglés, pero puede ser pasado al español para simplificar. Y eso cuenta nuevamente conectado con lo de una cosa, escoger el Pareto. Yo creo que eso también puede ser un punto importante en cuando uno dice qué escojo hacer y a qué renuncio en el poder de lo simple, y es pensar mucho en Pareto. O sea, esa ley es estadística, ciertamente no es 20-80 siempre, yo cada vez estoy viendo más que es un 20-60 en, ¿Y el en otro los 20 datos qué es? de nuestras investigaciones. O sea, como que el 20% de las cosas logran el 60%, o sea, no es como que logre el 80%, a veces sí el 80%, pero,
Sí, o sea, digo, es como el mayor impacto. Entonces, ponerle entre un 60 y un 80%, pero igual sigue siendo muy significativo. Hay pocas cosas de las que uno hace que son las que logran los mejores resultados. Y entonces, como uno escoja por ahí, eso es parte del poder de lo simple y eso es parte de, de esa forma de vivir estratégica, que también es una palabra sobredimensionada, porque todo lo importante es estratégico y en realidad no es tan así. Pero, pero para la pregunta del poder de lo simple, el Pareto creo que también es otra táctica como atajo que uno siempre puede escoger. Para terminar esta segunda lección y ya por tiempo irnos a la tercera, Cristi y Miguel, hay otra cosa que yo quisiera agregar al de la vida simple y es el poder de ser vulnerable. ¿Y eso qué significa? Uno ser auténtico, o sea, como uno no pretender ser algo que no es, ser compasivo, eh, tener como el coraje de reconocer qué cosas uno no sabía hacer y en las que uno no es tan bueno. Eh, yo eso lo aprendí muy tarde. Hubiera querido haberlo eh, reconocido mucho antes en la edad. Yo a todo decía que sí en el trabajo, a todo me le medía y claro, muchas veces me descachaba, me equivocaba y no salía bien porque me creía muy capaz de medírmele a todo y también de ocultar las debilidades. Yo creo que uno tiene también que ojalá, repito, más temprano que tarde, eh, saber que así uno sea el gerente de la compañía, el country manager, el director de un equipo, uno poder reconocer ante su gente, incluso ante los clientes o ante quienes les sirve, como que hay cosas que yo no sé y otra persona es mejor que yo. Ese Hay tema me encanta. momentos. Acá, de hecho, tenemos una charla de 3 lecciones maravillosa en el tema de vulnerabilidad, que es la de Juan Carlos Mm, Mora, el presidente de Bancolombia, donde sus 3 lecciones tienen todas que ver con su tema vulnerable, que es el tema en el que él no es fuerte. Entonces, es espectacular. A todos los invito a que la busquen y la vean. buenísimo. Sí, 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 recuerdo, Cristi, yo la escuché y me encantó cómo él se dio cuenta de cosas que no sabía y tenía que aprender y cómo eso se vuelve una fortaleza además. Además, O sea, total. cómo ser vulnerable se Es vuelve. que eh, en eso que estás acá, que estás mencionando, yo creo que hay un elemento de mucha profundidad y es que cuando uno admite que uno no es un producto terminado, sino que es un producto en construcción, pues mantenés ese mindset fresco de decir, ok, a mí todavía me falta por aprender y no me las sé todas y no me las tengo que saber todas, ¿cierto? Y ujú, siempre habrá gente que se las sabe mejor que yo o se las sabe más que yo, pero si uno mantiene esa mentalidad de aprendiz, pues creo que también ayuda mucho a manejar la humildad y te Total. ayuda mucho pues como a enfrentar esos cambios también de los cuales estás hablando, que son cambios vitales, que uno llega a un momento en la vida en que uno empieza a cuestionarse cosas o uno empieza a pensar en el futuro de una manera diferente y no sé qué. Y hay gente que se paniquea ahí porque pues dice, ¿y yo qué voy a hacer? Pero tener esa mentalidad abierta y esa mentalidad curiosa, pues yo creo que es bien interesante. sí, y sabes que acá mientras estás hablando aproveché para buscar, para googlear un poema que me acordé que, que expresa bien esto y si me dan permiso, es cortitico, se lo leo. Dale. Claro, dale. Es un poema que es de Teddy Roosevelt, yo creo que ese fue presidente de Estados Unidos. Sí, señor. Sí. Nos quitó a Panamá. Acá les voy Así a, es. acá El voy a autor de leer el I Took poema Panama. que debe ser pues traducción.
dice, no es el crítico quien importa, ni aquel que señala cómo se tambalea el hombre fuerte, o donde quien hace algo podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien se equivoca, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallas. Pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo y el logro grandioso, o quien en el peor de los casos sí fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. De manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Súper, está Mira bacanísimo. que habla como de eso, del poder de vulnerable. O sea, es el que está en la arena, el que se la juega, el que se atreve, pero también pues como reconociendo que uno puede pues fallar. Exacto. Bueno, ¿y eso eso entonces, cómo se conecta con esa tercera? Eso, entonces, mira, la última, y yo sé que esta de pronto puede sonar muy trillada, pero me parece importante pues como resaltarla. Se llama La vida de los 100 años, la vida simple, y esta tercera es la vida con propósitos, y es sobre la importancia del para qué hace uno lo que hace. De que más allá pues del lugar en el que uno está hoy y del momento de hoy, pues del 2022 en Medellín o en Colombia, pensar más allá de las montañas, pensar más allá del 2022, mirar que lo que uno hace puede o no tener impacto en muchas personas y en futuras generaciones, y que uno puede dejar huella, así no sea pues una persona famosa, reputada, por lo menos en las personas con las que uno vivió puede dejar huella. Entonces, cuando yo repito como en este cuestionamiento de los últimos años, y el que se están haciendo incluso hoy las organizaciones, los equipos, las personas, del famoso propósito superior o el propósito personal. Yo pienso, y eso es muy bueno que si nos oyen algunos, no es algo de moda, no es algo que salió hace poquito. En realidad, y tal vez ustedes en la universidad tal vez lo vieron, no sé si se acuerdan de ese libro, El hombre en búsqueda de sentido, en la búsqueda de sentido, de Viktor Frankl, que fue un prisionero judío en campos durante la Segunda Guerra Mundial y que sobrevivió porque tenía pues un propósito, un sentido. Entonces miren que esto es algo que no es de hoy, es de hace muchos años. Ese es uno. Hay otra cosa que también, y esa es ese libro se lo ponen a leer a algunos en la universidad, o por lo menos en algunos cursos hablan de eso. Entonces, y eso es superhumano y no puede ser una moda y no puede ser algo que simplemente sirva para posicionar la marca. No, eso debería ser algo, una manera en la que uno también se pare en el mundo. Tener explícito para uno mismo cuál es por ejemplo, el propósito mío es más o menos así como yo quiero cambiar vidas con amor y con conocimiento. Y eso me sirve para el trabajo en Ipsos, pero también me sirve cuando en momentos en los que soy profesor o doy clases, o cuando soy mentor, o con mi hijo, o con algunos de mis amigos, en fin. Y es como que las acciones que uno hace son las que lo determinan a uno. O sea, porque también eso es algo importantísimo. O sea, el propósito no es PowerPoint, pues. No puede ser pues un letrerito y ya. O sea, tienen que determinar lo que uno hace cada día, pues porque al final la vida vivida es mejor que la vida pensada. Y cómo trata uno de conectarlo cada día, pues por ejemplo, no sé, tratando de ser un líder que sirva, una persona pues que le ayude a las otras personas. Eso es lo que más lo llena a uno.
Por eso yo les decía, una falla o un debe que yo tengo todavía es como el de poder hacer ese trabajo voluntario, porque yo creo que eso lo debería llenar a uno, o sea, eso es lo que lo llena a uno más. Eh, el de apoyar a otras personas distintas a las del círculo de uno. Yo creo que una vida con propósito además también le sirve a uno como para escoger en qué tipo de trabajos o con qué tipo de clientes o con qué tipo de personas eh, uno trabaja mejor y sirve mejor. O sea, como que Ujú, también es parte de escoger. O sea, como a qué no le juego. Entonces yo, por ejemplo, pienso en cómo yo trabajaría en algo que sea un reto para mí, en que además sirva para generar empleo, para crecer y para que los propietarios, los colaboradores también ganen su forma de vida, pero que también sea un lugar donde uno sonría, donde uno pase bueno, donde uno aprenda, donde uno también pueda enseñar. O sea, por ejemplo, cuando yo pongo mi propósito de si en ese lugar no tengo espacio yo para enseñar, seguramente me frustraría y no duraría mucho. Creo que también cuando uno define como ese propósito implícito o explícito, puede haber un tema interesante de compasión. Y yo pienso en compasión no como esa forma, pues, condescendiente de qué pesar, de qué pecado, sino que también se puede conectar con lo que hablábamos ahorita de vulnerabilidad, de que uno, sobre Ujú. todo, por ejemplo, tiene que tener compasión, primero que todo, por uno mismo, de que uno se puede equivocar y no tiene que darse látigo, ni castigarse, ni darse duro, ni dañarse la cabeza, pero que también pues uno puede, bueno, tal vez para explicarme mejor, como una definición de compasión es como puede ser hacerle a uno mismo y hacerle a los otros lo que ellos valoran que se haga, lo que ellos ujú, aprecian. ujú. Eh, y es como ir un poquito más allá de la empatía, pues. Entonces, por uno mismo, por la gente que está, por mi mundo y ojalá pues cada vez más por el mundo entero. Al final, volviéndome a acordar de que esto del propósito superior y de vivir una vida con propósito como para definir lo que uno hace, voy a conectarlo con dos cosas, una como del negocio y otra vez de algo que yo vi en la universidad y que es un video de esos que seguramente todavía están en YouTube, viejísimo. Entonces, del negocio es una manera de aterrizar la importancia de una vida con propósito para uno como persona, más allá de verlo para una empresa, para una corporación, es que al final el propósito define como el por qué. El por qué yo hago lo que hago, más allá de qué es lo que hago y de cómo lo hago. Eh, que también hay es Simon Sinek, el que dice Ujú. The Power of Why, ¿cierto? Entonces, eso es el propósito. Para mí eso es. Pues no sé si ustedes lo ven Sí, igual, Miguel y Cristi, como el por qué. de acuerdo, Sí, de acuerdo. Y total. que eso está en el centro y que ese es como el círculo de oro y, y, Sí. y, y ese por qué uno en diferentes momentos de la vida, de esta vida de 100 años, en algunos momentos el cómo puede ser trabajando, en otros momentos el cómo puede ser estudiando y enseñando, en otros momentos el cómo puede ser en el sector financiero o en otros momentos en el sector de consumo masivo, y el qué es lo que vendo. Entonces puede ser uno en un rol distinto, en un rol de director de compañía, o en el rol de director de mercadeo, o en el rol de director comercial. Pero eso que está en el centro, que es el por qué o el para qué, no debería cambiar mucho. Puede que se Ujú. evolucione, se pula, se mejore, Total. pero como que debe durar siempre, ¿cierto? Entonces, eso como si uno lo entiende desde el lado del negocio. Desde el lado ya más filosófico que les decía, me acordé, además de lo de Víctor Frankl, del El hombre en búsqueda de sentido, me acordé, yo no sé si ustedes han visto ese video, seguramente sí, porque es de esos que son como clásicos,
y es muy bonita la historia de un niño que está en una playa desesperado al final de la tarde cuando está subiendo la marea del mar, tirando estrellas de mar al mar otra vez. Ujú. Y como que corre y está todo atacado pues de afán porque ya está subiendo la marea, las estrellas de mar que están en la playa, volviéndolas a tirar al mar para que la arena no las tape pues y no se queden o no se sequen pues ahí y no se las lleve pues más para la playa, y que viene un viejito y le dice al niño, como usted qué está haciendo, tan desesperado, y él dice, no, pues estoy tirando las estrellas de mar al mar. Y el viejito le dice, pero es que mire todas las que hay, no va a terminar de tirarlas todas, ¿para qué está haciendo eso? No pierda el tiempo, pues, porque no va a acabar. Eso no es importante, pues, entonces el niño no le paró bolas, siguió tirando la estrella de mar, tiró una y le dijo al viejito, para esa estrellita fue importante que yo la tirara al mar. Entonces, me acordé mucho de ese video porque también volví a pensar en el propósito superior, en cómo uno tiene que apreciar que las empresas, las corporaciones, las personas que definen un propósito superior, pues no van a salvar el mundo, a todo el mundo, ni por todas las generaciones, pero es muy bueno que lo tengan y que actúen así sea para tocar la vida de sus colaboradores, de sus empleados o de su zona de influencia, de las De comunidades acuerdo. donde están o de su país. O sea, lo poquito que hagan todos, porque al final la suma de todos esos propósitos, y eso obviamente aplica para uno. Entonces uno dice, ¿por qué uno debería tener un propósito que sea más allá pues de ganar plata o de tener un trabajo o de vivir todos los días? Pues porque le puede cambiar la vida a una persona. Si Ujú. uno hace algo de forma compasiva, de forma en que la pueda servir. Pero puede que no sea Muy una, chévere sino porque, a las 5 de su equipo, o a las 10 o a los 30 total. estudiantes, no sé. Y me encanta ese mensaje porque yo creo que siempre que hablamos del propósito, uno se imagina pues que el propósito tiene que ser así gigante y que uno tiene que impactar pues a miles o millones de personas que valga la pena. Y definitivamente no, o sea, con que tú le cambies la vida a una persona, ya estás haciendo una labor espectacular que hizo que valía la pena el propósito que tenías. Entonces me fascina ese mensaje, me parece súper chévere. De acuerdo. Eso es, pues, yo creo que el hilo conductor de la vida de los 100 años, de la vida simple y la vida con propósito, es que uno puede hacer mucho eh, en cualquier circunstancia. No tiene que ser el superpresidente poderoso Desde de su una metro cuadrado. compañía, de un país, sino que en su espacio puede hacerlo. Eh, Alguna semilla siembra y eso va a crecer luego. De acuerdo. Lo otro es que también creo que un hilo conductor, y pensando pues que algunos de nuestra audiencia sean estudiantes que quieren hacer carreras exitosas, profesionales y con todo el derecho y tener pues ese placer de trabajar en lo que uno le gusta y de volverse un gran profesional exitoso, es que también la vida es importante, no solamente la profesión, no solamente la carrera. O sea, ahí eso también lo llena a uno. Creo que mucha gente seguramente de la que se jubila, mira hacia atrás y dice, pucha, ¿yo para qué me recontramate tanto en el trabajo? Porque ahora estoy enfermo, dejé de hacer cosas que pude haber hecho más joven. Entonces también es como pensar en ese, que volviendo a lo del balance vida-trabajo, pues tratar de que sea ese equilibrio, ese balance, de que el trabajo es vida Total. y si uno lo escoge con propósito, lo va a disfrutar más a que lo vea como una obligación o como simplemente pues la manera de ganarse el pan.
Total. Sí, Y es creo que hiciste importante. mi trabajo de la recapitulación con esos hilos conductores. Creo que ya no lo tenemos que hacer Tal y cual. gracias. Y yo creo que Perdón, también en aras del tiempo, con nuestra audiencia y Miguel, no sé si tengamos alguna preguntita por ahí. No, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, y yo las que yo tenía ya las he hecho sobre la marcha. No sé, Miguel, si tú tienes alguna adicional. No, también están. Esta conversación ha sido eh, muy chévere porque yo creo que ha tenido una combinación de unas profundidades, de unas reflexiones que son bien importantes, sumadas con una cantidad de experiencias y de vida laboral y personal, que al final del día, pues, son de esas conversadas que le dejan a uno grandes reflexiones y como momentos de introspección importantes. Me ha parecido súper chévere. Muchas gracias, Juan. no, Miguel y Juanda, Cristi, no, muchas gracias, entonces muy de queridos verdad que ustedes. mil gracias por haber aceptado nuestra invitación otra vez. De acuerdo conmigo, qué conversación tan chévere y muchas de las cosas que nos compartiste de verdad, más que comentarlas, creo que a mí me hicieron quedarme aquí pensando como, a ver, y me encantaron varios pues de los conceptos que nos compartiste y en especial por eso hice ese énfasis al final, ese último de la vida con propósito, de que la vida con propósito puede ser impactando solo tu metro cuadrado y es igualmente importante. Entonces, de verdad que mil gracias. Dale, no, y nos vemos por ahí para volver a tomar café. De una. Y Hombre, en serio, yo me quedé pensando que en el próximo sabático que hagas, creo que vas a terminar probando la teoría de los 6 grados de separación. De... sí. Total, bueno, total. ojalá pueda tener la opción de hacer otro sabático, Con seguridad que así va a Y en ser. la vida de prejubilarme. 100 años hay tiempo para el otro sabático. Esa es la otra, Exactamente. ¿sabes qué? Yo estoy preocupado porque ya me gasté parte de la jubilación. Entonces voy a tener que trabajar más años para recuperar. Está Bueno, pero eso bien. está bien. Pero bueno, sí, ya Súper. viví parte de la jubilación joven. Bueno. Bueno, mil gracias de nuevo, Juan. Miguel, Ustedes, muy entonces queridos. nos vemos la otra semana. Todavía estamos pendientes por confirmar el invitado, entonces estén pendientes y les contaremos prontamente dentro del canal quién será el invitado de la próxima semana. Gracias a todos y chao, chao. Nos vemos el Que otro estén jueves. bien.